¿Qué tal? Los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias. Recuerden muy bien, el primer canal digital de Colombia. En esta oportunidad vamos a hablar de un caso, pues, insólito, hay que decirlo de alguna manera, insólito, y sobre todo en este escenario, en esta coyuntura de la que estamos hablando, de lo que ocurrió, por ejemplo, en el colegio Merimán, aquí en Bogotá, de estos supuestos actos de acoso de un profesor en contra de algunas estudiantes. Pues algo parecido estaba ocurriendo en la ciudad de Cali, en un reconocido colegio, y allí los padres de familia de varios estudiantes estaban advirtiendo de actos indebidos de parte de un profesor en contra de sus estudiantes, de algunas relaciones que pudo haber sostenido este docente con las estudiantes, y pues el colegio tomó cartas en el asunto y finalmente pues tomaron unas decisiones alrededor de todo este caso que llegaron a un escenario judicial, y ahí es donde empieza a enredarse el asunto. Llega a un escenario judicial que pues empiezan los jueces a tomar unas decisiones que uno diría, hombre, ¿cómo así? La misma familia termina ahora como victimaria del victimario. Bueno, ahí hay un enredo que realmente pues es necesario explicarlo de mejor manera, y pues vamos a hablar con el abogado que hace parte o representa a los padres de familia en este caso puntual, y de cómo, doctor Elmer Montaña, muchas gracias por estar con Semana, de cómo los padres que denunciaron eh, a su hija, o denunciaron que su hija estaba siendo víctima de un asunto de acoso o de una relación que estaría pues desbalanceada en situación de poder, y que ahora se convierten ellos en los denunciados, en los afectados, en los que van a tener que pagar pues entonces ahora indemnizaciones bajo amenaza también de que se pueden ir a la cárcel. Es decir, ahora ni los padres de familia pueden denunciar casos de acoso sexual de profesores en contra de estudiantes. ¿Cómo es este suceso tan particular e insólito, doctor Montaña? Muchas gracias por estar con Semana. Gracias, César. Muchísimas gracias por la invitación y tener la oportunidad de dar a conocer este hecho que realmente es muy lamentable y da cuenta, digamos, de las situaciones irregulares que ocurren en nuestro sistema judicial. Aquí, como usted lo señaló, se presentó un suceso en el Colegio Luis Horacio Gómez de la ciudad de Cali, un colegio muy bien acreditado, un colegio con una larga trayectoria y una reputación enorme que tiene en la ciudad, pero en donde lamentablemente un profesor fue descubierto teniendo una relación sentimental con una alumna, una joven que estaba terminando bachillerato. Los padres de la joven inmediatamente se dieron cuenta de este hecho, pusieron en conocimiento del colegio la situación, entre otras cosas porque había una relación, digamos, muy cercana con ese profesor, había una enorme confianza de los papás hacia este docente. Como todo padre de familia, pues le habían entregado a su hija al colegio para que le ayudara en el proceso de formación y jamás esperaron que uno de los profesores, y sobre todo con quien ellos tenían tanta cercanía y confianza, pues fuera a traicionarla teniendo una relación sentimental con su hija. El colegio inmediatamente llamó al profesor y lograron que él presentara la renuncia. No lo destituyeron, presentó la renuncia. Con posterioridad a ese hecho, los padres de familia tuvieron que hablar con el profesor de, creo que era de filosofía y ética y comportamiento dentro del colegio, un profesor de nombre Ismael Cortés Castañeda, con quien tramitaron la queja. Pasado algún tiempo, los papás recibieron información que este profesor Castañeda, Ismael Cortés, sostenía también relaciones sentimentales con otras alumnas. Es decir, que parece que era una práctica de algunos profesores, y estos padres indignados, sobre todo por el hecho de saber de que el profesor Castañeda, con quien habían ido a hablar, tenía esta relación también con alumnas, suscribieron una carta poniéndole en conocimiento a las directivas del colegio este hecho. Y obviamente quejándose por esta situación, porque ellos consideran que violaba el manual de convivencia. Si bien es cierto, se trataba de mayores de 14 años y la ley colombiana establece que allí hay una situación donde las personas a partir de esa edad pueden disponer libremente de su sexualidad, era evidente que en este caso
había una relación de poder entre el profesor y las alumnas, etcétera, y que eso no correspondía realmente al comportamiento que se esperaba por parte de un profesor. De suerte que escriben la carta e incluso le hacen unas recomendaciones al colegio frente a esta situación y le dan a conocer el nombre de la alumna con el que este profesor Ismael sostenía esa relación sentimental. El colegio, presionado por la junta directiva, llama al profesor a cuentas y finalmente decide destituir. Cuando el profesor es destituido del colegio, inmediatamente acude a la justicia, pero oigan bien, no va a la justicia ordinaria laboral, como era, digamos, lo previsible, porque se trataba de un despido donde el profesor, si consideraba que había sido despedido injustamente, podía presentar una demanda de carácter laboral, sino que presenta una acción de tutela. La acción de tutela le fue despachada desfavorablemente en primera instancia, pero en segunda instancia, el juzgado 18 civil del circuito de Cali revocó esa tutela y le ampara el derecho derechos fundamentales al profesor, en especial al debido proceso, al mínimo vital, etcétera, y ordena que lo reintegren y al mismo tiempo ordena el pago de una indemnización a favor de este profesor. Doctor, el profesor le tiene que pagar la indemnización. Sí. Doctor, una cosita para que lo resaltemos ahí, porque digamos que este es el punto central de la discusión, y es que, bueno, este profesor que es denunciado, pues digamos, porque ese sería el término para las personas, digamos, para los que no son abogados y que no entienden mucho de esto, pero es denunciado ante el mismo colegio y dicen, ojo, porque este profesor ha tenido o ha sostenido relaciones con estudiantes. Esto pues es muy grave. En cualquier escenario resulta siendo grave. Ha sostenido relaciones con algunas estudiantes, pero entonces él acude a la acción de tutela y la acción de tutela, pues en una primera instancia, pues mal para él, pero en la segunda instancia como que le dicen, y ahí es donde digamos debemos pararnos y entender muy bien, o sea, la juez le dice, tranquilo profesor, regrese usted a su trabajo, o sea, una persona que es denunciada porque ha tenido relaciones con estudiantes, esta juez lo regresa al mismo escenario donde estaba. Es como cuando una persona denunciada por violencia intrafamiliar la regresan o le dan detención domiciliaria para que conviva con la víctima. Básicamente, están regresando a este profesor al lado de las víctimas, un profesor que estaba denunciado. No, y además que aquí hay una situación que no se corresponde con la decisión que un juez de tutela debe tomar, y es que el juez de tutela finalmente resuelve de fondo el comportamiento del profesor y termina diciendo que no había ninguna irregularidad porque el profesor había sostenido relaciones sentimentales con una persona mayor de 14 años y que pues se trataba prácticamente de relaciones entre adultos. Y en ese sentido no le veía ninguna irregularidad al comportamiento desarrollado por el profesor, olvidando el funcionario que tomó la decisión que se trataba era de un profesor, de un colegio de bachillerato, que hay unos manuales de convivencia, y que obviamente está proscrito, no solamente en nuestro país, sino que yo creo que en todas partes del mundo, que los profesores pues se prevalezcan de su condición para tener relaciones de esta naturaleza con sus alumnas o alumnos. Esa es una situación absolutamente inaceptable, entre otras cosas porque eso traiciona la confianza de los padres de familia que envían a los colegios a sus hijos con el fin de que allí los protejan, los ayuden a educar, pero jamás con la idea de que en el colegio van a ser seducidos por los docentes y van a tener relaciones de esta naturaleza. Entre otras cosas porque aquí lo que se advierte que era, al parecer, una práctica consuetudinaria de estos docentes. Pero mire el asunto, esto no termina allí. El profesor finalmente regresa al colegio, pero es sacado del colegio. Este profesor, ya muy envalentonado con esa decisión del juez 18 penal del circuito de Cali, presentó una querella, digamos, para que la gente lo entienda, una denuncia penal en contra de los padres, una querella por los delitos de injuria y calumnia. En esa querella, pues obviamente dice que ellos lo han injuriado. Los papás reciben una notificación de la Fiscalía Local de Cali, concretamente la Fiscalía 29, encargada de conciliaciones. Cuando ellos vienen a hablarme del tema, pues yo les dije, hombre, es una conciliación, simplemente un trámite sencillo.
vaya, escuchen al profesor y por supuesto, pues yo me imagino que aquí no hay ningún ánimo conciliatorio de ustedes porque ustedes no han incurrido en ningún delito, ustedes no lo han injuriado, ustedes simplemente dieron a conocer a las directivas del colegio lo que había sucedido. Se fueron a la diligencia, entre otras cosas porque la fiscal les dijo que comparecieran sin abogado. Allá estaba el querellante con su abogado. El querellante dijo que tenía un reclamo de 90 millones de pesos por perjuicios de carácter material, porque él se había visto perjudicado por la decisión adoptada por el colegio, pero además una indemnización por perjuicios morales, que no logró cuantificar, pero que los padres tienen más de 100 y pico millones de pesos. Claro, pero lo grave de esto, César, es que cuando los padres están en esta diligencia, son inmediatamente compelidos, casi que constreñidos por la fiscal para que concilie con este señor. La fiscal les dice que esto era un delito muy grave, que esto tenía hasta 6 años de prisión, que los iban a reseñar, que lo mejor era que conciliara con este señor, que ellos habían cometido un delito gravísimo al haber suscrito esa carta. Y esto lo está diciendo una funcionaria que lo único que tenía que hacer era abrir una audiencia para que se hiciera un trámite y mirar a ver si había ánimo conciliatorio entre las partes. Es supremamente delicado. Claro, ahí es donde nos ubicamos en el escenario donde los padres de familia que advierten lo que está ocurriendo, le advierten al colegio, que es la obligación de los padres de familia advertir al colegio, mire, aquí hay algo que está ocurriendo mal. Este es el escenario donde los padres que denuncian terminan denunciados, es lo que entendemos. Claro, y no solamente eso, sino absolutamente atropellados por la fiscalía. Ellos salieron allí sintiéndose unos delincuentes. La fiscal aplazó la audiencia, no la terminó, la aplazó para que continuara el próximo 7 de abril. Obviamente que la idea de los padres es que van a tener que hipotecar su casa o vender sus bienes para poder pagar los 90 millones de pesos más los perjuicios morales, porque según la fiscal este es un delito gravísimo que tiene pena que les podría llevar a la cárcel hasta por 6 años y que pues obviamente que la única manera de resolverlo es con dinero. Es increíble que el aparato judicial se hubiera prestado para cometer semejante atropello en contra de unos papás que lo único que hicieron fue con el hecho de cumplir con su deber de informar a las directivas del colegio lo que estaba sucediendo, pero que jamás han lanzado manifestaciones injuriosas en contra del profesor. Por supuesto que estaban indignados, por supuesto que descalificaron desde el punto de vista moral y ético el comportamiento del profesor, estaban indignados por esa situación y todavía lo están, pero eso no implica que ahora el sistema judicial vaya a perseguir a estos papás, los acorrale, los convierta en unos delincuentes por el hecho de haber cumplido con su deber. Y sobre todo en momentos en que la Fiscalía General de la Nación, inclusive el Gobierno Nacional a través del señor Presidente de la República, pues lo que están diciendo es que estos casos hay que denunciarlos, que la gente no se puede quedar callada. Pero imagínense el mensaje que se está mandando al país. Entonces, si los papás van y denuncian los hechos, después tienen que salir a pagarle a los denunciados, a las personas respecto a las cuales presenta la queja, indemnizaciones por los perjuicios que les han ocasionado. Imagínense, bueno, ahí vamos a poner en contexto a las personas que se conectaron con Semana. Un caso de presunto acoso o de relaciones entre un profesor y una estudiante en un reconocido colegio de Cali, pues termina con el despido, bueno, con la salida de este profesor del plantel. Él denuncia o radica una acción de tutela, lo regresan, es decir, una juez dice que él tiene derecho a permanecer, a estar en ese trabajo y lo devuelve al sitio de donde lo sacaron por esta situación, por estas advertencias, por estas denuncias. Y quienes denunciaron, los padres de familia, ahora resulta que van a tener que pagarle una millonaria indemnización a este profesor que pues, estaban advirtiendo tenía o tuvo relaciones con algunas estudiantes de ese colegio. Pero también hay algo que llama la atención, doctor Montaña, y es que en esa tutela se dice que básicamente el manual de convivencia del colegio es algo como inconstitucional y que, mejor dicho, que ese manual no sirve para lo que se requiere y que por eso es que el profesor o tienen que reintegrar a este profesor denunciado por acoso por tener relaciones sentimentales con las estudiantes. Más o menos lo entendemos de esa manera. Lo que eso es otra cosa que llama poderosamente la atención, porque es que los manuales de convivencia son ley dentro de los colegios. Obligan no solamente a los estudiantes, a los padres de familia, sino también a los profesores y a las directivas. Para eso es que se elaboran los planes esos manuales de convivencia. Yo creo que en los manuales de convivencia de todos los colegios del país, e incluso de muchas universidades,
está proscrito, está prohibido que los profesores tengan relaciones sentimentales con sus alumnas o con sus alumnos, porque no está bien, y mucho menos en los planteles de bachillerato. Es que mire una cosa que aquí llama también poderosamente la atención, César, respecto al comportamiento de este profesor. Es cierto, aquí se trata de una jovencita que ya estaba frisando los 18 años de edad, que podía disponer libremente de su sexualidad, pero los padres, cuando comienzan a recapitular qué era lo que había sucedido con su hija, se dan cuenta que este profesor había creado un cineclub con las alumnas, etcétera, y en ese cineclub la mayoría de las películas que pasaban eran con un altísimo contenido erótico, supuestamente para hacer allí debates, etcétera. Seguramente pensaban los papás sobre el tema de la sexualidad y luego se dan cuenta que no era tal. Es decir, aquí lo que uno pudiera advertir era que había una especie de estrategia muy bien elaborada por parte de estos profesores para poder seducir a las alumnas. Y es que esto pone de manifiesto una práctica detestable en muchísimos colegios, César, incluso en muchas universidades, donde los profesores utilizan la cátedra para seducir a las alumnas. Entonces se generan cualquier cantidad de estrategias, se crean artilugios de toda especie, incluso muchos de ellos utilizan la presión a través de las notas para lograr favores de carácter sexual. Y eso es inaceptable. Esto no es un reparo de carácter moral. Yo no estoy aquí siendo victoriano y diciendo que eso no está bien y que hay que llevar a la hoguera a un profesor que eventualmente pueda tener una relación de esa naturaleza, porque sé que puede llegar a pasar en términos, por ejemplo, en las universidades, ocurre con alguna frecuencia y vamos, eso es otro debate. Pero en un colegio, César, cuando los muchachos están todavía en su proceso de formación, con una enorme inmadurez, que un muchacho tenga una cédula de ciudadanía no quiere decir que ya ha culminado su proceso de maduración en la vida. Todavía requieren de protección, requieren de cuidado, requieren de orientación. Y eso es lo que los papás buscan que se produzca en los colegios. Que el colegio sea un complemento de la labor educativa que hace el padre, pero que también sea un entorno seguro. Pero cuando se dan cuenta que es que en el colegio hay unos profesores avivatos, unos seductores, pues, que lo que buscan es saber cada año, cada semestre, a ver cuál es la niña que van a seducir. Entonces, pues por supuesto que eso rompe no solamente las reglas mínimas de la ética ciudadana, sino también que va en contra de esos manuales de convivencia. Por eso es que a mí me parece desafortunada la decisión del juez de tutela cuando dice que pasa por alto ese tema del manual de convivencia, como se trataba ya de una muchacha adulta, independientemente de que fuera un colegio de bachillerato, listo, eso no es problema, eso no está prohibido, ella puede disponer de su sexualidad, el señor fue mal despedido. No, señor, eso no era correcto, eso desde el punto de vista ético era inaceptable. El colegio no podía tolerar ese tipo de situaciones, porque es que el mensaje que manda la judicatura en ese fallo del juez 18 es que los padres no pueden hacer nada y que si un colegio llega a destituir a un profesor que tenga relaciones sentimentales con sus alumnas, pues se va a ver compelido a que le metan una tutela y a que indemnicen al profesor. O sea que eso se termina convertido no solamente en algo natural, sino en algo legitimado por el sistema de justicia de Colombia. Yo creo que uno puede ser, César. Ahí está, es clara la advertencia que está haciendo el doctor Montaña y muy cierta, porque si ahora los padres de familia que tratan de denunciar estos hechos o advertir a los colegios lo que está ocurriendo y terminan siendo ellos los denunciados, pues va a ser muy difícil que traten de acercarse a la justicia a buscar de alguna manera protección para sus hijos, independientemente de la edad que tengan estos hijos y de las condiciones en las que supuestamente se hayan dado esas relaciones. Lo importante aquí es considerar que una persona era el profesor y otro el estudiante, y ahí hay una relación de poder que tiene que tenerse en cuenta a la hora de ponderar ciertos derechos, que en criterio de esta jueza al fallar la tutela, pues favorecieron al profesor, al que estaba siendo denunciado, y ahora desprotegen no solo a la víctima, sino a los padres de la víctima. Ahora son ellos los que dicen, bueno, tenemos que hipotecar la casa para poder pagarle entonces a este profesor por haber advertido al colegio que estaba ocurriendo algo extraño, algo que no estaba dentro del manual de convivencia. Pues ahí está la discusión bastante larga. Todos los detalles de este caso pues están en semana.com. Ahí también podrán revisar esta decisión de tutela
que finalmente favoreció a este profesor que estaba denunciado, que estaba, pues, tenía algunas advertencias en el colegio de sostener relaciones con estudiantes. Pues, doctor Montaña, muchas gracias por contarnos esta historia. Pues estaremos, por supuesto, pendientes de lo que vaya a ocurrir, principalmente en la fiscalía, en esta reunión, en esta conciliación, donde la fiscalía, nos cuenta usted, le advierte a los padres, ojo, porque se van a ir presos. Y pues usted lo sabe, nosotros lo sabemos y ahora el país lo va a saber, que es muy difícil que una persona se vaya detenida o presa con una medida de aseguramiento por una injuria. Sí, César, muchísimas gracias. Y ojalá que esto sirva también para que la Corte Constitucional revise este fallo de segunda instancia, porque es que aquí el problema es que los fallos de segunda instancia de los jueces de tutela pues van a revisión y la revisión es eventual, no todos los fallos son revisados. Pero yo creo que este es un fallo sobre el que la Corte debería prestar atención. Ojalá la Defensoría del Pueblo, que está legitimada para hacerlo, pueda solicitar que se revise esta tutela del juez 18 penal del circuito. Yo no estoy legitimado para solicitar la revisión, pero si este fallo se revisa, yo creo que va a ser muy importante que la Corte mire a ver si a partir de ahora el tema de las relaciones sentimentales entre profesores y alumnos va a quedar legitimado y si los colegios no pueden llevar a cabo ningún tipo de acción en contra de los docentes que actúan de esta manera. Y por supuesto que la Fiscalía también le preste atención en lo que está sucediendo en esta Fiscalía local en Cali, porque es que esa presión ejercida sobre estos dos padres de familia es absolutamente irregular. A mí me genera demasiada suspicacia ese hecho, que los hubieran presionado de esa forma, sobre todo cuando salta a la vista que estos papás no han cometido ningún delito, ninguna irregularidad y que por el contrario cumplieron con su deber de manera cabal al dar a conocer estos hechos a las directivas del Colegio Luis Horacio Gómez. Por supuesto, doctor, estaremos ahí pendientes y ojalá de verdad la Corte Constitucional pueda revisar esa acción de tutela porque pues está dejando un precedente bastante confuso, delicado, por decirlo de alguna manera. Y también pues a todas las personas que se conectaron con Semana le damos las gracias. Ahí está toda la información, un caso pues insólito donde el acusado de acosar a estudiantes en un colegio, un profesor, pues ahora se convierte en víctima y los responsables de dañar su reputación, de afectarlo, pues son los padres de familia que trataron de advertir que algo raro estaba ocurriendo en ese colegio. Pues estaremos, por supuesto, muy pendientes de este desarrollo a esta situación, a esta historia, y pues ustedes también la podrán estar revisando a través de las redes sociales que tiene Semana Noticias y que también se encuentra, por supuesto, en semana.com. Recuerden muy bien que esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.